guerra caliente en Podemos. A ver, punto número uno es que está claro ahora ya que el gobierno es un gobierno tripartito. Quiero decir, es que tenemos Podemos por un lado, la gente de Yolanda por el otro y la gente de Sánchez por el otro lado. Y luego está, pues, dentro del espacio de Unidas Podemos, pues la guerra entre Irene Montero y los suyos y el sector de Yolanda Díaz. Que, por cierto, es una guerra que, vamos, yo creo que ya lo hablamos en la otra entrevista, que decía que esto se veía venir, vamos, está clarísimo. Yo creo que aquí la pregunta es, porque yo creo que la cuestión que más le interesa a la gente, yo veo mucha división, ¿sabes? Por todos los lados, es decir, en la derecha, en la izquierda, arriba, abajo, es decir, oye, pero ¿es Yolanda Díaz una traidora? ¿Es Pablo Iglesias un resentido? ¿Tiene derecho Yolanda Díaz a hacer lo que le dé la gana a pesar de que Pablo Iglesias le, en fin, nombró vicepresidenta, segunda y tal? Yo creo que esa es la cuestión que más interesa. Y creo que en realidad hay varias respuestas y tienen en parte razón los dos. Porque he dado muchas vueltas, ¿sabes? Es decir, a ver, Yolanda Díaz, en primer lugar, si traiciona a Iglesias no es ni siquiera el primer político a quien ha traicionado. Es decir, es que en la historia de Yolanda Díaz, ella ha traicionado a mucha gente. Ha traicionado a Beiras, que no sé si te acuerdas, el dirigente nacionalista del BNG con el pelo blanco, la barba blanca, que se quitaba el zapato y iba contra Feijóo, un personaje muy sui generis, pero también te digo, un tipo muy respetado en Galicia y que incluso yo creo que Los Santos dijo, oye, que es un tipo, un grandísimo orador, o sea, que un tipo que tiene más o menos ese respeto de varias alas políticas. Y Yolanda Díaz ya le traicionó, porque Yolanda Díaz era una mindundi en Galicia, no la conocía ni el tato. La tipa se había presentado en las elecciones para el Parlamento gallego sacando el 0,9% de los votos, algo como, creo recordar, 16.000 votos. O sea que posiblemente si se presenta tu perro Lupita va a tener más o menos este resultado. Quiere decir, ella estaba totalmente enterrada, pero súper inteligente, muy lista. Se suma, cuando estaba Izquierda Unida, antes de que naciera Podemos, a esta, digamos, ola nacionalista, ¿no? Soberanista y tal, de Beiras. Y entra en el Parlamento gallego. Y enseguida le traiciona, porque claro, ve que por otro lado le está saliendo Podemos, año 2014, dice, uy, a ver, yo también quiero estar en ese tinglado. Entonces llega al Congreso de los Diputados, siendo, digamos, una diputada de las mareas gallegas, pero al fin y al cabo respondiendo un poco a las órdenes de Pablo Iglesias. De hecho, Iglesias, la historia de Pablo Iglesias y de Yolanda Díaz es increíble, porque realmente Pablo Iglesias confiaba muchísimo en ella a nivel personal. Ellos se conocían desde que eran niños, en las Juventudes Comunistas. Luego él fue asesor de Yolanda Díaz en Galicia en estas famosas elecciones con este tal Beiras. Y es buenísimo porque después Yolanda Díaz en una entrevista dice, oye, ojo, que yo era pablista antes de que naciera el pablismo. Que yo creo que es una declaración que lo dice todo. Es decir, oye Pablo, yo te he creado y yo te puedo destruir. Creo que el sentimiento que tiene él es como el sentimiento de alguien a quien le hacen una cobra, pero en plena regla. O sea, el discurso es en plan, los dos van a una fiesta, Pablo Iglesias está convencido al fin y al cabo que va a salirle algo con esta amiga con la que va a la fiesta y de repente recibe una cobra y él va con el otro guapera que es un señor que se llama Pedro Sánchez. O sea que te tiene que joder un huevo, digamos. Esta es un poco la metáfora. ¿Por qué digo que le han hecho una cobra? Porque al fin y al cabo Iglesias, cuando nombra a Yolanda Díaz como vicepresidenta, pero antes como ministra, la nombra porque él está convencido, Iglesias y todo su entorno, Galapagar y tal, están convencidos de que ella es débil. Es decir, dicen, a ver, esta chica no tiene estructura, no es orgánica, digamos, con un partido fuerte detrás, por lo tanto es manipulable. Y ahí está el nombramiento. Además del discurso de, oye, pero cuando Iglesias sale, ¿por qué no nombra a Irene Montero? Que esa es otra pregunta muy interesante. Yo creo que no la nombra, bueno, la información que tengo es que no la nombra porque no quiere nombrarla. Porque en este momento está muy enfadado con Irene Montero cuando él va a Madrid, que ahí hay un rifirrafe entre los dos. Hay un momento de tensión porque Iglesias llega muy enfadado y dice, oye, chicos, que no vamos a entrar en la Asamblea de Madrid. O sea, coño, es que Podemos nació en Madrid y de repente el partido Podemos, que lo tenía que cambiar todo, ni siquiera va a superar el 5%. Ellos tenían unas encuestas que con Isa Serra iban al 3, algo, 4%. O sea, que no entraban, no superaban la barrera del 5%. Entonces Iglesias se enfada, quiere que vaya Garzón, que vaya Rafa Mayoral como candidato, estoy hablando de hace un año, y nadie quiere ir, porque claro, nadie se quiere quemar. Entonces como que da un poco la matraca, entiendo yo, y Irene Montero va y le dice, oye Pablo, me has tocado los ovarios, si quieres vete tú. Y él, claro,
en fin, con el personaje que le gusta sorprender y que también te digo que en el gobierno de Sánchez estaba más incómodo que nadie. Él estaba en un ministerio ahí en la quinta planta, metido en una esquinita con Garzón, tenía un ministerio prácticamente vacío de competencias, o sea que era realmente, ¿sabes? Además, despreciando Pedro Sánchez, se había convertido, pues, en fin, en una figura totalmente relevante, por lo tanto dice, bueno, pues mira, voy a la lucha antifascista y tal, ¿sabes? Que se pone también un poco el épico, pero claro, cuando todo va fatal, en lugar que nombrar a Irene Montero, que ella, a mí me dicen que quería ser vicepresidenta, pues al fin y al cabo, claro, por, ¿sabes? Así, pequeña venganza familiar, pues dice, no, te nombro a Yolanda Díaz, que tanto Yolanda Díaz la vamos a controlar tranquilamente. Le hacen a Yolanda Díaz lo que quisieron hacerle a Errejón. Cuando Errejón le dicen, oye Errejón, tú vas de candidato a la Asamblea de Madrid, el discurso era, es que ya estás tan débil, que sí, tú vas a ser el candidato, pero la lista te la escribimos nosotros, todos los nombres te los ponemos. Y Errejón también se rebela. O sea que al fin y al cabo en la historia de Podemos todo vuelve, ¿sabes? Es curioso. Y en todo eso, claro, ¿qué pasa? Es que pensaban que Yolanda Díaz fuera manejable, manipulable, y la tipa le dijo, no, Pablo, not in my name. O sea que la tipa dijo, yo voy a por la mía. De hecho, prácticamente se desmarca de Podemos enseguida, hubo un malestar increíble. Ficha, por ejemplo, para su equipo personas que venían del entorno de Errejón, del entorno de Ada Colau, que son estrategas bastante listos. Y claro, ahí se dan cuenta que dicen, uy, esta está armando un partido en el partido. Hay una expresión que fue la que usaron con Errejón cuando hubo todo el lío del jaque pastor interno. Hace un año, como te he contado, hubo ahí una pequeña pelea interna entre Irene y Pablo y tal, y por eso él no la nombró vicepresidenta, pero claro, yo creo que ahora las cosas se han más o menos normalizado, digamos, ellos actúan como una UTE, es decir, actúan como una empresa temporal, ahora no sé el acrónimo, pero es decir, actúan como un equipo, al fin y al cabo. Entonces ahora Pablo Iglesias, claro, tiene interés, punto número uno, a defender a Irene Montero, también porque está tocado por la traición de Yolanda Díaz. E Iglesias, ojo, porque es un personaje que las traiciones no le gustan, y además él se crece, ¿sabes?, cuando hay que pelear ese tipo de confrontaciones internas. Es decir, él lo dice en sus libros, que concibe la política como el boxeo, que si él sube en el ring y va a pelear. O sea que si hay guerra, mola. Además, si hay guerra interna, mola aún más, porque él se mueve perfectamente en ese tipo de espacio. Entonces ahora él está apoyando a Irene Montero. ¿Pero por qué te digo eso? Porque lo que me está llegando a mí es que, a ver, él apoya a Irene Montero, pero hasta cierto punto. Es decir, oye, va a ser Irene Montero, imagínate que se rompe definitivamente con Yolanda Díaz. Entonces, claro, ellos ya están amenazando y dicen, oye, nosotros vamos solos a las elecciones, pase lo que pase. Porque la lógica, lo ha dicho también Espinar, la lógica es un poco vida o muerte. Es decir, oye, aquí lo voy a quemar todo. Sabes que cada vez que hacemos una entrevista yo te saco algunas películas y tú ahora tienes que imaginarte Iglesias como el Joker de la película esta de Fénix, ¿sabes? Que hasta termina la película quemándolo todo. Sí. Que sí, esta es la idea, ¿sabes? Entonces, pero parece ser que de momento que Iglesias le está diciendo a Irene, oye Irene, vale todo, pero espérate, tranquila un segundo. Yo no sé si él de verdad quiere que ella sea la candidata de Podemos a las próximas elecciones. Él sigue esperando que de alguna manera con Yolanda Díaz lleguen a algún tipo de acuerdo. El acuerdo es muy sencillo, el acuerdo es, mira Yolanda, tú vas a ser la candidata a la presidencia del gobierno de Sumar Podemos Sumar, no sé, llámalo como quieras. Pero claro, a Irene le tienes que dar el número 2 de la lista de Madrid, a Ione Belarra le tienes que dar un cargo importante, a los míos los tienes que salvar. Y esta gente tiene que tener seguro que va a tener un escaño en el Congreso y si el gobierno de izquierda sigue, pues el ministerio. Porque claro, imagínate la humillación que sería que Sánchez revalida y a Irene Montero le quitan el Ministerio de Igualdad. Coño, sería tremendo, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que él está como en parte upando, ayudando a Irene, pero hasta cierto punto, la quiere controlar. Ahora bien, Irene Montero, por lo que me llega a mí, y yo creo que es así, ella sí quiere ser la candidata ya, ¿eh? Quiero decir, ella ya está actuando como una candidata in pectore, está preparando el personaje, ha estado efectivamente, como tú dices, calladita y tranquila hasta cierto punto, luego ha explotado al bombazo de la ley del sí es sí, han llegado acusaciones, ataques de todo tipo, pero claro, en la lógica de Podemos es que, macho, esto a ti te viene bien, porque todo lo que polariza va bien, porque al fin y al cabo es con Irene o contra Irene.
¿Sabes? Es decir, esta es la clave. Además, te doy un dato. En el año 2018, poco antes de que saliera todo el lío de Galapagar y del chalet y tal, ya había una operación dentro de Podemos para lanzar a Irene Montero como candidata a las elecciones generales siguientes como número 1 del partido. Luego tuvo que vuelve Pablo, porque se montó un lío con lo de Galapagar, pero ya había gente del partido, un sector del partido, construyeron un pequeño equipo de trabajo para construir la imagen de Irene Montero presidenciable. Irene Montero en las últimas semanas, es una cosa que la gente no se ha fijado mucho, ha hecho unos cuantos viajes. Bueno, se ha fijado por el tema del Falcon en Estados Unidos, pero el viaje a Estados Unidos no era un viaje para ir a Times Square a hacerse la foto, que también era cosa, pero era un viaje para construir el personaje, la imagen de la ministra posible candidata. Hace poco estuvo en Argentina, se reunió con Kirchner, con Cristina Kirchner, con el presidente de Argentina y tal, porque claro, oye, es que mucho de lo que se juega en España, el tablero es también internacional, o sea, tú tienes que tener los apoyos de todos tus amigos fuera de España. Lo que pasa es que a mí lo que me han dicho es que esta gira en realidad fue un fracaso, la de Irene. Fue un fracaso porque, mira, no salieron titulares, pasó un poco desapercibida, ¿sabes? Y luego, claro, luego estalló el tema del sí es sí. Que, macho, a mí la cosa increíble es que no se lo esperaban, pero para nada. No tenían ni puñetera idea de lo que iba a pasar. En Podemos hay varios equipos, y yo he podido hablar con uno de estos equipos legales, no es el de Irene, pero es el otro colateral, por lo tanto, que decían que no tenían ni puñetera idea de todo el lío que se iba a montar. Entre ellos tampoco se hablan demasiado. Quiero decir, es que, a ver, una cosa, por ejemplo, la sedición. La sedición, claro, la reforma de la sedición. Claro, ya que está el PSOE detrás, es que era todo lo que... Pero también está Podemos. Te hago un nombre entre otros, un señor que se llama Jaume Asens, que es un abogado, que fue quien aconsejó al amigo de Puigdemont, oye, métete en el coche y para afuera. Es un tipo que Rejón cuenta que cuando iba a las manifestaciones llevaba el número escrito de Asens en la mano, porque si acababa en el calabozo, yo qué sé, o la poli le pillaba, pues tenía que llamar al abogado como para que le salvara. Te quiero decir, eso era Jaume Asens. Jaume Asens, claro, te dice, oye, mira, es que en la parte de la sedición todo va más o menos bien, que sí, lo estamos controlando. El tema de Irene, de la ley del sí es que detrás, claro, está una persona que se llama Vicky Rosell. Porque la otra, la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, esta no sabe de leyes, en fin, esta es una amiga está ahí. Pero de que, hombre, que además esta era rejonista, es muy interesante la historia. Ella entra en el Congreso con Yolanda en la lista de gallega al principio, pero era rejonista hasta Vista Alegre 2. Es lo que llaman en Podemos una rejonista arrepentida. ¿Sabes? Que hay toda esta movida religiosa que es muy interesante. O sea que, bueno, por eso es pata negra, porque realmente es una traidora, ¿sabes? Es decir, pero del enemigo, por lo tanto, claro. O sea que ya no tiene salida, solo se puede quedar en el pablismo, no podría jamás volver atrás. Está Vicky Rosell, y luego creo que ellos como que contrataron 2 catedráticas o 2 profesoras de derecho o algo así para diseñar la ley, para escribirla. Pero claro, dice el machismo, macho, pero es que el viejo ministro de Justicia, Campo, esto cuando vio el primer texto de la ley de la libertad sexual, que recuerdo perfectamente porque era exclusiva, la di yo, y que fue una reunión ahí de secretarios de Estado del gobierno que se pusieron la mano en la cabeza diciendo, pero ¿esto qué es? Esto es totalmente inconstitucional. Y ahí te hablo de la primera semana o la segunda del gobierno, de la coalición, poco antes del 8M famoso con el COVID y tal. Y ahí, claro, ya Pablo dijo, oye, es que aquí hay ministros machistas, no sé si te acuerdas, que ya le calificó, o sea que el machismo es un argumento que vale para todo. Cuando Irene tiene el ministro de Igualdad, el Ministerio de Igualdad, ahí empieza ya la operación Irene Montero, porque ella cree que sobre el feminismo puede construir su figura política, incluso como candidata o, oye, dirigente política fuerte, porque Podemos considerar que el feminismo, en esto tiene razón, y eso a ti te va a encantar ese discurso, porque ellos consideran que el feminismo en líneas generales, tal y como está ahora, el nuevo feminismo, el feminismo de ahora, ha ganado la batalla cultural incluso a la derecha. Es decir, es muy transversal. Ellos tienen una manera de interpretar, digamos, los debates políticos, de las ideas y tal, en esos términos. Es decir, ellos ven que el feminismo ha convencido incluso a referentes de la derecha, periodistas, gente de opinión, ¿sabes? Que hacen sus tweets como en favor, con lo que ha pasado ahora con Irene con los ataques de la tipa de Vox. Lo mismo, es decir, es un argumento que es muy transversal para ellos, porque bueno, la gente de izquierda
los suyos, oye, ejército, a favor de... Pero claro, incluso en los demás hay como, bueno, el politically correct que les gusta. Entonces ahí tú penetras en otro tipo de sector electoral. Entonces ella quería el Ministerio de Igualdad, siempre lo quiso antes de que se repitieran las elecciones de 2019, ¿vale? Siempre Irene Montero quería el Ministerio de Igualdad porque era robarle al PSOE la gran bandera del feminismo. Y sobre esta bandera del feminismo construir su figura política. ¿Qué ha pasado con la ley del sí es sí? Yo te digo... Yo estoy convencido de que no se esperaban un follón de ese tipo, pero para nada. Pero porque los técnicos que trabajaban ahí le decían que en realidad era una cuestión de interpretación de la ley y que el espíritu de la ley hacía que no se iba a crear este tipo de problemática. Ahora, aquí el gran problema, tío, la gran pregunta es, esta ley pasa por muchísimos servicios jurídicos del gobierno interno, ¿vale? No solo de Podemos. Ya, coño, pasa por servicios jurídicos del Ministerio de Justicia. A ver, el Ministerio de Igualdad, ¿son cuántos serán? 100 funcionarios, es una dirección general ahí metida en el centro de Madrid, ¿no? Pero el Ministerio de Justicia es un ministerio gordo. O sea que la gran cagada o el error la hace también el Ministerio de Justicia. Y ahí empieza la sospecha, es decir, uy, vamos a ver que aquí nos han colado una movida, porque la figura ahora de Irene está muy tocada políticamente. ¿Y sabes dónde? En la parte técnica. Es decir, está tocada como si ella es una ministra incapaz desde el punto de vista técnico de hacer una ley. Y esto a Irene Montero le molesta muchísimo porque, pues, aunque la gente no se lo cree, Irene Montero es una persona muy detallista, es decir, es muy perfeccionista. Entonces, claro, esto está diciendo que ella es una persona incapaz de diseñar una ley que en lugar que ayudar a las víctimas está salvando a los violadores, que es un tema muy complicado. El segundo día que salen, empiezan a salir las correcciones de las penas a los condenados estos, los varios agresores, violadores de todo tipo, niñas, mujeres, es un caos total. La pregunta es, ¿quién crees que saca el champán Moet y Chandon y lo abre de inmediato? Piensa. ¿Quién? Hombre, Yolanda Díaz. Que Yolanda en este momento es... A ver, vamos a ver. Yolanda dice, mira, me habéis nombrado vicepresidenta segunda sin decírmelo. Y yo he intentado buscar autonomía y me habéis intentado joder como sea. En la Universidad de Otoño de 2 semanas antes, Pablo Iglesias ha salido ahí a decir que eres una traidora, que tienes que respetar a Podemos. Además parece que llevaban un año sin hablarse. Con Irene Montero llevaban también meses sin hablarse, en teoría liados, sin hablarse, tío, ¿eh? Entonces, claro, eso es, mira, esos son los políticos principiantes aquí que no valen nada. La izquierda del PSOE soy yo, votarme todo, porque el caos que se generó con el sí es sí tuvo unos perdedores, Irene Montero y su equipo, unos ganadores fijos que eran Yolanda Díaz, porque estaba fuera del caos y decía, mira, la reforma laboral ha ido todo bien, es decir, esto es un desastre, lo mío ha ido bien. Y unos ganadores parciales que es el PSOE, porque la gente siempre dice, hombre, pero es que el PSOE ha quedado muy tocado con eso, porque claro, al fin y al cabo es una ley del gobierno. Esto es lo que la derecha, la oposición intenta, ¿no? Vender, es decir, oye, no, esto no es un error de Irene, esto es un error de todo el gobierno, que también es verdad. Pero claro, también en el PSOE, el mensaje que tú envías al electorado de izquierdas es que te lo había dicho que los populistas eran muy malos, que llevo años diciéndote que estos no valen. Vuelve a casa, niño, vuelve a casa a votar al PSOE. O sea que el gran vencedor de toda esta movida es sin duda Yolanda Díaz y a medias el PSOE. Y el gran perdedor, al fin y al cabo, es Podemos. Ahora bien, luego, claro, es que la política es cojonuda, tío, porque eso vive cada día, es brutal. Una semana después, la diputada Carla Toscano, en el Congreso, dice que Irene Montero, el único mérito que tiene es de haber estudiado a fondo únicamente a Pablo Iglesias. Entonces, claro, ahí hay cierre de filas de repente con Irene, porque Irene pasa de ser la gran ministra que se equivocó en hacer su ley que libera a los agresores, en la víctima de la violencia política y del machismo. Y en esto estamos. O sea, que ahora mismo la operación que está llevando a cabo, y es evidente, Irene Montero, es ser la víctima de todos. ¿Entiendes? En una pinza, en realidad, que a Vox también le viene razonablemente bien, porque de repente ha logrado algo más de visibilidad. Ahora, hay que ver cuánto le dura toda esta jugada a Irene Montero. Yo no sé si le va a durar mucho tiempo. Parece ser que Iglesias ya le ha amenazado a Pedro Sánchez diciéndole, oye, o tú me resuelves el problema de Yolanda Díaz, o sea, o tú le obligas a esta mujer
asumir Podemos como fuerza hegemónica de la izquierda del PSOE, o yo me voy a salir del gobierno, o te voy a montar un lío que no te voy a apoyar ninguna ley y tú vas a tener el último año de legislatura que va a ser un infierno. O sea que realmente estamos en una situación muy, muy caliente. Por eso tú decías Guerra Fría. No, Guerra Fría nada. Guerra Fría era... Yo recuerdo hace un año que hablaba con la gente de Pablo y tal, hablábamos de Guerra Fría y decía, bueno, a mí fría no me parece. Y yo me decía, no, Luca, es fría. Realmente tenían razón, porque para ellos era fría, ¿sabes? Para mí era, bueno, ya estaba calentita, ¿sabes? Pero claro, es que ahora, macho, es que te quemas, ¿sabes? Yo siempre he pensado que Iglesias era un político prestado a la política, con una grandísima vocación y deseo de tener poder, pero es que el poder... Es mucha cosa el poder, ¿sabes? Tú puedes tener el poder de la gestión como tiene Sánchez o un ministro, Margarita Robles, o puedes tener un poder que es un poder sobre las masas, ¿sabes? Sobre la gente, de decir dónde tiene que ir, sentir que, en fin, que te odiarán, pero que también te quieren y tal. Y a él siempre le gustaba mucho que si este poder tú lo puedes ejercer en el gobierno, en la oposición o en los medios de comunicación. Hay una entrevista muy interesante con Risto Mejide, que están ahí en el sofá y tal, y que Iglesias le dice a Risto, le dice, joder Risto, es que no sabes lo que me encantaría estar en tu lugar y tú en el mío. Cuando todavía él era jefe de Podemos, ¿sabes? En fin, que daba hostia a todo el mundo. O sea que en realidad es una persona que le gusta mucho estar en ese papel. Ahora bien, yo recordarás tú que él cuando empieza el puto podcast, hace un vídeo en Twitter, me pone también a mi cara y tal, donde yo cuento que él está ya maniobrando, buscando contactos para abrir un canal de televisión, un programa de televisión. Y él de ahí se mofa, es que con Évole también, sí, tal, que se ríen, pues mira, tío, han pasado pocos meses y ahí en eso estamos. O sea, ¿sabes? Es decir, que esto lleva muchísimo tiempo él intentando construir ese tipo de proyecto. Yo creo que va más lento de lo que le gustaría. Está hablando con gente en América Latina. En este proyecto hay Alfredo Serrano, que es un tipo muy interesante, que habría que estudiar muy bien el personaje, porque es como un enlace en América Latina. ¿Has visto que ahora ha salido un libro de Sergio Pascual? Sí. Que enmienda todo lo de Errejón? Oye, que Pascual era errejonista, macho. Era más erejonista que el hermano de Íñigo, ya te lo digo. O sea, que era pata negra. Y él ahora está, por ejemplo, en este giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque está metido en una fundación que se llama el CELAC, que es la CEPS 2, y están ahí metidos para buscar contactos y tal. O sea, que el canal ese, en realidad, es otra vez una avanzadilla de algo más. Es decir, a mí, por ejemplo, ellos dicen que Roures no tiene nada que ver. Bueno, para mí es una mentira. Es decir, Roures tiene mucho que ver. Y el sueño verdadero de Pablo Iglesias es estar en la TDT, en la televisión de toda la vida. Porque, macho, la televisión, a pesar de todo, y eso es cojonudo, porque esta gente ha llegado al poder, bueno, se ha hecho fuerte gracias a las redes sociales, a Internet, y tú eres el amo de Internet. Pero, tío, es que la televisión es una máquina del infierno. Eso lo decía Pasolini. Es que la televisión es el instrumento menos democrático del mundo. Porque entras en todas las casas de toda la gente, de la señora de Murcia y el abuelete de Bilbao, y sin que ellos puedan decir nada, la televisión le vomita todo lo que quiere decirle. O sea que Iglesias en realidad lo que quiere es estar en la televisión. Y el canal este que tiene es una avanzadilla. Es el comienzo de... Pero bueno, oye, es un proyecto que yo creo que también viene del podcast, de que el podcast ha tenido un buen resultado. Hay quien dice, que es interesante esto también, que Iglesias ha visto lo bien que funciona este instrumento. Es decir, él ha estado en el podcast y ha visto que ahí se puede hacer mucho dinero. ¿Sabes? Es decir, que ha visto, oye, que yo, ¿sabes? Ha aprendido a hacerlo y dice, esto me gusta, ahora me lo hago yo. De hecho, parece ser que la gente de Público no está muy feliz con el del canal de Red. Público es un diario que se ha aprovechado mucho de Pablo Iglesias. Es decir, Iglesias les ha hecho subir la audiencia muchísimo a la gente de Público. A Público como proyecto tal. Entonces, bueno, a ver, tú idealmente puedes decir, oye, que te vaya bien, que, ¿sabes? Yo entiendo que esas han sido las palabras de Pardo de Vera. Pero, hombre, si Iglesias se lleva fuera de Público todo su tráfico, toda su audience, todos sus suscriptores y tal, te digo yo que le va a hacer un agujero feo a Público, ¿eh?
lo que no nos hemos dado cuenta es que Iglesias es un tipo, yo creo que muy listo. A ver, es un personaje... Yo siempre digo, es que el tipo tiene un capítulo en la historia de este país, pero ahora ya pienso que va a tener dos. Porque el tío es muy listo. Toda la operación esta que hace de desacreditar a la izquierda, ahora la llama la progresía de izquierda mediática, ¿no? Es, hombre, Ferreras, La Sexta, hombre, La Vanguardia, que le ha apoyado muchísimo. Él ahora es enemigo de todos sus periodistas, Julián y tal, que hace años, bueno, han escrito libros con él, todo el rato defendiéndole y tal, ¿vale? Sí, sí. O sea, digamos, ha renegado de toda su familia, de alguna manera, ¿sabes? Va por libre y tal. Pero claro, esa era una operación claramente de construcción, de preparación del proyecto que él iba a hacer. Es decir, la clave es muy sencilla. Si yo te digo, porque claro, él dice, mira, yo tengo un nicho comercial, que es la gente de izquierda. Evidentemente los de derecha no quieren saber nada de mí, no verán la base nunca, y si la ven para insultarme. A los otros, claro, ¿qué les digo yo? Primero desacredito todo lo que ya existe. Les genero una necesidad. La necesidad es, toda la prensa, la progresía mediática es corrupta, necesito un salvador, y llego yo y soy el salvador. Mira, macho, es que además es que está todo contado, pero no en los libros, en las películas. El lobo de Wall Street, la famosa comida que hacen ellos ahí comiendo hamburguesa, donde DiCaprio le dice, a ver, ¿cuál es la clave del mercado? ¿Cómo funciona el mercado? El mercado funciona con el boli y nadie entiende. Y él dice, véndeme este boli. ¿Cómo me vendes este boli? Y nadie lo sabe. Llega uno y dice, bueno, escribe tu nombre en una papeleta. Ah, no tengo boli. Creas la necesidad del bolígrafo y ahí vendes el bolígrafo. ¿Me entiendes? Eso es lo que ha hecho Iglesias. Ha generado una necesidad de una información, de un contenido audiovisual alternativo a los que ya existen, para decir, yo te cubro esta necesidad. Es el lobo de Wall Street, Leonardo DiCaprio.